Médicos cubanos no serán repatriados si contraen el ébola. Ese es un tema que se viene manejando hace días. Se ha confirmado en las últimas horas cuando un contingente de médicos de la isla pues parte hacia esta zona donde hay serios temores de contraer la enfermedad. Por otra parte, el uso médico de la marihuana sigue siendo polémico. Está en la boleta para noviembre. Algunos dicen que es una manera encubierta de tratar de pasar a la marihuana recreativa. Otros dicen que no, que sea realmente esta cepa no solamente va a ser controlada por la legislatura, sino que es una necesidad médica para cientos, si no miles de pacientes que necesitan de ellas. Por otra parte, ISIS continúa ganando terreno en Irak. Hay peleas muy cerca en estos momentos de la capital de Irak, en Bagdad. Hay todo lo que parece indicar una lucha por una base militar que en caso de ser tomada por ISIL puede poner básicamente en peligro la propia capital iraquí. Mientras tanto, los viajes a Cuba causan polémica y continúa el debate acerca si se deben de levantar las restricciones o no y por qué. Todo eso y mucho más aquí en Prohibido Callarse. Muy buenas, bienvenidos a Prohibido Callarse. Yo soy Roberto Rodríguez Tejera. Gracias por acompañarnos. Hoy realmente comenzamos el programa con un panel de amigos a los cuales no solamente ustedes, sino yo respeto extraordinariamente y ustedes admiran al igual que yo. Me refiero a Rolando Béjar, es analista, es columnista del Nuevo Herald. Nos ha acompañado en innumerables ocasiones a entender no solamente la temática cubana, de la cual es experto, sino también asuntos del Medio Oriente y política internacional. Gracias, Rolando, por acompañarnos. Gracias por invitarme. Y está también con nosotros un gran amigo, un queridísimo amigo, Carlos Alberto Montaner. Carlos, gracias por acompañarnos. Carlos es analista principal de CNN, donde emite comentarios, análisis y además participa de toda la programación de CNN. Gracias por acompañarnos. Gracias. Antes de pasar al tema, quiero darle las gracias a todos ustedes por el apoyo que nos dieron en el día de ayer en el debate por el Distrito 26, el primer debate que se hizo por el Distrito 26 con un formato nuevo. Nunca se había hecho ese formato, que más que a mí se debe a los candidatos que lo aceptaron. Sin que ellos lo hubieran aceptado, indiscutiblemente no hubiéramos podido realizarlo. Creo que terminó contribuyendo a que ustedes se informaran más y mejor de una manera completamente diferente, por lo menos diferente. Ayer tuvimos la suerte de que ustedes nos acompañaran en números realmente impresionantes. Para darle una idea, ayer tuvimos en el tráfico de tweet, que es una de las maneras de medir la audiencia de un programa, se rompieron todos los récords de tráfico de tweet. Tuvimos 245,000 tweets y retweets en el día de ayer del programa que transmitimos entre 7 y 8 de la noche, este debate. A todos aquellos que nos acompañaron, muchísimas gracias. Le prometemos que aquí en Mira TV vamos a continuar nuestro compromiso de llevarle este tipo de televisión diferente, atrevida, un poco riesgosa, por supuesto, pero que creemos que llena un espacio en la televisión y en los medios de comunicación de Miami. Eso sin dejar de reconocer el gran papel que hacen otros colegas en otros medios y que han venido haciendo desde hace muchísimo tiempo. Dicho esto, vamos al tema que nos ocupa. Carlos, todo parece indicar que nuevamente se revitaliza el tema de si se debe levantar las sanciones en contra del régimen de Castro. No, el New York Times hace un editorial pidiendo que se levanten las sanciones. Por acá vemos Cuba Now, un grupo de activistas cubanoamericanos, muchos de ellos nacidos aquí, que dicen hay que levantar, vamos a votar en contra de aquellas personas que quieren mayor nivel de sanciones. ¿Qué es lo que está pasando con el tema cubano en este momento? Bueno, yo creo que forma parte del debate nacional a una escala muy menor. No creo que a casi nadie, es decir, fuera de la comunidad cubana, no le interesa demasiado ese asunto a los norteamericanos. Pero sin embargo, para que el New York Times lo ponga en editorial, tiene que llamar la atención de algunos grupos por lo menos poderosos, ¿no? No, lo que pasa es que son grupos que tienen la capacidad de llegar a la junta editorial del New York Times. El joven que escribió el editorial, Londoño, es una persona que estuvo por Miami, es una persona muy competente, es un magnífico periodista que tiene un punto de vista que muchísima gente comparte. Yo no lo comparto, pero muchísima gente tiene ese criterio de que hay que levantar el embargo, que hay que levantar las restricciones, etc. Yo no creo que eso ocurra a corto plazo, pero creo que sí va a formar parte de ese debate el hecho de que intenten eliminar a los congresistas o a los senadores que tienen en una posición, digamos, de firmeza en el tema circunvalarlo. Lo que quiere decir es que se dan cuenta, y es cierto,
que dentro de la estructura de poder norteamericana no hay nada más evidente que la voz de los cubanos es la voz de los 3 senadores y de los 4 congresistas. Y los 3 senadores, que son republicanos y demócratas, entre ellos uno de los senadores demócratas más importantes, que es Bob Menéndez, y uno de los senadores, los 2 senadores cubanoamericanos son realmente importantes, incluso de los 2 se habla para presidenciables, y los 3 los congresistas, los 4. Son 4, pero hay 3 republicanos y 1 demócrata. 2 y 2, tienes razón, 2 y 2. Y los 4 congresistas y los 3 senadores, todos están de acuerdo en mantener las sanciones. Lo que quiere decir que los intérpretes de lo que pudiera ser el criterio de los 3 millones de personas de origen cubano, porque hay 1,5 millones de personas nacidas en Cuba de acuerdo con el censo de los Estados Unidos, pero hay 3 millones o 3,5 millones de personas que son descendientes de los cubanos. Y lo probable es que estos congresistas y senadores de alguna forma interpreten a la mayoría de lo que piensan los cubanos. La forma que tienen los enemigos del embargo, los enemigos de las restricciones al comercio, la forma que tienen de demostrar que lo que ellos están planteando es lo que quieren los cubanos es cambiar a esos congresistas y cambiar a esos senadores. Y yo creo que esa es una batalla bastante difícil. A mí me parece que el debate, y rectifícame si estoy equivocado, Béjar, es porque yo creo que hay grupos dentro de Estados Unidos que le preocupa no lo que está sucediendo en Cuba, sino lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Y por qué digo esto? Venezuela ha sido el gran estabilizador para el bajo vientre de Estados Unidos, dándole petróleo subsidiado a todo el Caribe, a Centroamérica, a Cuba, etcétera, etcétera, ¿no? En caso que venga un desplome del madurismo y cesen pues los envíos de petróleo para Centroamérica, para el Caribe, específicamente para Cuba, podemos ver que se desestabilizan muchas de estas naciones porque no tienen la capacidad de manejar los precios actuales del petróleo ni tienen tampoco la liquidez. ¿No será de que estamos de alguna manera, hay grupos de presión trayendo el debate para de alguna manera curarse en salud, ver cómo podemos empezar a manejar esto por si acaso se nos cae arriba el régimen de los Castro? Bueno, sin duda hay una relación estrechísima entre lo que pasa en Venezuela y lo que pasa en Cuba y lo que pasa en Centroamérica con estos aliados a precio que ha logrado el régimen primero chavista y ahora de Maduro. Pero yo creo que coincido un poco más con Carlos en la cuestión de que hay grupos que, como saben que para que haya un cambio de cualquier tipo con respecto al embargo tiene que pasar por el Congreso y por el Senado, entonces la solución es cambiar a los cubanos que están en el Congreso y en el Senado. Para esto, el primer grupo que empezó a tratar de hacer esto es un grupo que se llama Cuban American for Engagement, que lo dirige un caballero que se llama Arturo López Calleja y se hace llamar Arturo López Levy, que es un familiar cercano del yerno de Raúl Castro. Que es el zar de la economía cubana. Que es el zar de la economía cubana. O sea, no es un accidente. Estos caballeros han estado tratando o han estado impulsando todo este tipo de movimiento y posiblemente sea de las personas que tienen acceso a las personas del New York Times para cambiar el embargo, pero van mucho más allá. O sea, ellos saben que cambiar la legislación del embargo es muy difícil, pero han hecho grandes campañas en sacar a Cuba de la lista de los países que ayudan al terrorismo, porque eso permitiría al menos un torrente de viajeros norteamericanos, lo cual ayudaría tremendamente económicamente a la cúpula gobernante, no a la población civil. Y ustedes los dos básicamente fueron protagonistas de esta historia, ¿no? Y quiero de alguna manera retomarla. El último gran planteamiento político que hace el exilio y la oposición es la convocatoria a una negociación a través de la plataforma. Sí, señor. De ahí en adelante o nos agotamos. 22 años. Pero de ahí en adelante o nos agotamos intelectualmente y no hemos encontrado el camino, o no sé, pero... No, lo que ocurrió, Roberto, es que el gobierno cubano rechazó cualquier después, tipo de apertura. ¿Qué venía después de eso? No, lo que vino después es el gobierno cubano intentando por todos los medios de desacreditarla, deslegitimizarla, de desmontarla. Y además negar la existencia de los grupos de oposición. Siempre son unos grupúsculos manejados por la CIA y financiados por el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, no aceptan que una parte sustancial de la sociedad cubana quiere la reforma. Pero ante esa realidad que se hace.
Bueno, yo creo que lo que hace, yo creo que es muy importante, por ejemplo, no ceder en las posiciones las pocas posiciones que existen de restricción al comercio, de un cierto ¿Con qué objetivo? Mínimo. ¿Negociar? Con el objetivo de negociar, es decir, no es con el objetivo de hacer. El objetivo es sencillamente negociar por un cambio de régimen. Decirle al gobierno cubano, si ustedes quieren efectivamente que haya un flujo de turistas muy importante, quizás acceso a los créditos, todo lo que significa una reparación de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, ustedes tienen que permitir el derecho de asociación, que los cubanos se puedan asociar libremente. Tienen que ¿Por qué tenemos que confiar que Estados Unidos negocie por nosotros? Lo hizo en el siglo pasado con muy mala suerte para nosotros, o sea, en el Tratado de París. ¿Por qué tenemos que pensar? Nosotros no nos dan la posibilidad de negociar, Roberto. Es decir, si lo que nosotros le pedimos al gobierno cubano hace 22 años, en esa época yo tenía una figuración política que ya no tengo, pero en ese momento sí la tenía. Y lo que le pedimos al gobierno cubano es sentémonos a buscar cómo desmantelar este sistema. Y mantuvieron la presión no por mucho tiempo. No es que tampoco lo pidieran y se fueran para la casa. Mantuvieron la presión durante muchísimos años. Eso es importante que los cubanos que están aquí lo conozcan. La reacción del gobierno cubano fue negarse absolutamente a todo, coger preso a la gente y decir Fidel Castro una y otra vez que primero se hundirá la isla en el mar antes que abandonar el marxismo-leninismo. Es decir, no tenían no mostraban ningún síntoma de querer entender la realidad de que el marxismo-leninismo estaba liquidado. Castro es un tipo que nunca ha rectificado, jamás ha rectificado, y continúa vivo, desgraciadamente, con sus 88 años, continúa vivo y continúa diciendo disparates. El otro día acusó al gobierno de los Estados Unidos y a la oposición de haber asesinado a Robert Serra. Y sencillamente después de saberse que no fueron ni los Estados Unidos ni la oposición, sencillamente se calla la boca, no es capaz de rectificar ninguna de las mentiras. Nunca ha rectificado. Pero insisto en esta pregunta, o sea, ¿por qué Estados Unidos tiene que de alguna manera mantener la presión para que nosotros seamos interlocutores con el gobierno ese de un proceso de transición? Hasta ahora Estados Unidos lo que ha defendido son los intereses de Estados Unidos como le corresponde, defenderlo. ¿Por qué tenemos que pensar que Estados Unidos va a mantener la presión no para obtener lo que ellos quieren como país, sino lo que nosotros necesitamos como pueblo, Rolando? Bueno, de hecho, dentro de Cuba hay miles de hombres y mujeres que arriesgan su vida, su libertad, su tranquilidad, su salud mental incluso, luchando porque haya un cambio democrático en el país. O sea, los cubanos ni dentro de la isla ni fuera de la isla han cesado en sus esfuerzos de que esto cambie. Pero todos esos son esfuerzos que pueden llevar en un momento determinado a que se produzca cualquier cosa como se ha producido en todos los países que han estado en esta tragedia, ya sea Polonia, Hungría, whatever. Pero el gobierno cubano no da otra opción, no acepta otro interlocutor que el gobierno norteamericano. O sea, es el mismo gobierno cubano el que limita las posibilidades, porque el planteamiento de la Plataforma Democrática Cubana era precisamente eso, vamos a arreglar esto entre cubanos, y se estuvo luchando, ¿qué te digo yo? Como hasta en los primeros 2000 todavía, ¿verdad? Se estaba funcionando. Había presión sobre el gobierno cubano para que sucediera. Claro. Yo quiero agregar una cosa a lo que dice Roland, que tiene toda la razón. ¿Por qué se puede utilizar al gobierno de los Estados Unidos en función de la libertad de Cuba y la democracia? Bueno, por dos razones. En primer lugar, porque es algo que se ajusta a los valores y principios de la sociedad norteamericana. A la sociedad norteamericana le conviene, le interesa, creen que el resto de los países deben comportarse democráticamente. Y luego, porque una de las características de esta sociedad es que es lo suficientemente porosa para que los grupos que constituyen el conjunto de la sociedad tengan la capacidad de influir en esa política. Los judíos influyen en la política con relación a Israel. Muchos congresistas del Caucus Negro influyen con relación a la política africana. De manera que el hecho de que haya 3 millones de personas, que haya 3 senadores, que haya 4 congresistas y quizás más en el futuro, y que los cubanos tengan la posibilidad de ejercer una cierta presión para utilizar algo que es consustancial a los principios y valores norteamericanos en beneficio de la isla de Cuba, es algo que forma parte de la tradición política norteamericana y no hay ni por qué avergonzarse. Desgraciadamente, en 1898,
los cubanos no tenían esa capacidad de presión. Era mínima, era mínima. Pero si no lo utilizamos ahora, lo dijo mucho mejor que yo, Talleyrand, se lo dijo Napoleón en un crimen, una bobería que cometió Napoleón. Le dijo, Siré, más que un crimen es una estupidez. A no hacerlo más que un crimen fuera una estupidez. Regresamos en solamente unos segundos aquí en Prohibido Callarse. Continúan con ellos. Quiero abordar con ellos dos temas que me parece importantísimos, que pues de alguna manera en esta pequeña aldea que termina siendo el mundo, puede terminar afectándonos a todos de una u otra manera, que es lo que está sucediendo en el Medio Oriente y también en Israel. En estos momentos, hace solamente unas horas, Inglaterra acaba de una manera no concluyente, pero acá, no concatenante, pero acaba de decir que quiere establecer relaciones con el mundo palestino. ¿Cómo eso afecta a todos? Regresamos. Que regresamos aquí en Prohibido Callarse. Carlos Alberto Montaner continúa con nosotros y Rolando Béjar también. Esta noticia sucedió en el día de ayer. A mí me parece importantísimo en el marco de todo lo que está sucediendo en el Medio Oriente en estos momentos. Quiero comenzar con Rolando. El Parlamento británico vota el reconocimiento del Estado de Palestina. La moción de carácter no vinculante sucedió en el día de ayer. ¿Qué conclusiones tú sacas de esto? Tuve Daniel Álvarez, el profesor Daniel Álvarez, y me estaba diciendo él que en caso de que Israel no comenzara a hacer movidas inteligentes en el tema palestino, iba a perder Europa. Primero sucedió con Suecia, ahora, aunque no de una manera vinculante, sucede con Inglaterra. ¿Qué lectura tú haces de esto? Bueno, mira, hay una presión internacional en encontrar la pequeña pajita en el ojo de Israel e ignorar las rocas en los ojos de sus enemigos. Esa es la tendencia internacional. La prensa, que luego de la caída del comunismo se acabó el tema de los oprimidos en Europa, apadrinó como los oprimidos a los palestinos, y esto lleva muchísimos años y no tiene nada que ver con la razón ni con la realidad, ni mucho menos, y eso crea un estado de opinión que en el caso de los ingleses y de la mayoría de los países de Europa está exacerbado por la tremendísima presencia musulmana en estos países, lo cual se convierte en un problema local. O sea, esta declaración del Parlamento inglés es una declaración fundamentalmente para el mercado local, porque realmente no se puede establecer relaciones con un Estado que no existe, porque realmente el Estado palestino no existe. No existe. Primero, no existe, porque para que pueda haber un Estado palestino, y es el sueño de los israelíes, porque a nadie le conviene más en el mundo y nadie desea más en el mundo que haya un Estado vecino amistoso con el que se pueda comerciar y al que no haya que subsidiar, por ejemplo, que los israelíes, que esa es la realidad actual. La realidad actual es que los israelíes viven con unos vecinos que quieren destruirlo, que quieren sacarlo de la faz de la tierra. Cada vez que tú ves una manifestación de palestinos, ya sean yihadistas, de Hamas, de la autoridad palestina, el grito siempre es el mismo: del Jordán al Mediterráneo. Punto. From the Jordan to the sea, Palestine will be free. Desde el Jordán al mar, Palestina va a ser libre. O sea, que ellos, incluso en sus documentos, cuando hacen los mapas, ni siquiera reconocen el Estado de Israel. O sea, el Estado de Israel existe. De hecho, el Estado de Israel es el único Estado en toda esa región, y yo creo que en muchos casos en el mundo, que ha sido por acuerdo de las Naciones Unidas. Todos los demás estados existentes, todas esas fronteras, fueron delimitados por los colonialistas europeos, ingleses y franceses cuando derrotan el Imperio Otomano. O sea, en esa área no hay un estado más legítimo que el Estado de Israel. Sin embargo, quieren reconocer al Estado palestino. Me parece una movida para conseguir la simpatía de los locales. A menos que tú quisieras agregar algo en este tema, quisiera abordar ahora lo que está pasando en este momento entre Irak, Siria, Turquía. ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Qué consecuencias puede tener? Se está combatiendo a 6 millas allá de Bagdad. Hay una base militar que en cualquier momento algunos dicen que puede caer en manos del ejército de ISIL y puede poner en entredicho la capacidad de los iraquíes para defender la misma capital. ¿Qué pasa ahí, Carlos? Bueno, una de las cosas que ocurre y tiene que ver con el tema de Israel es que si ISIS efectivamente llega a acotar un territorio y llega a constituir un estado terrorista internacional como el que ellos pretenden, ese califato que quieren hacer, que quieren además instituir de una manera brutal,
eso pues, el propósito de eso, una de las cosas es la destrucción del Estado de Israel. ¿Tú crees que si, y lo comentaba hoy por la mañana, ¿tú crees que realmente si ISIL empieza a poner a peligro a la capital y seguimos viéndolo en acción del mundo árabe, específicamente de los turcos, los egipcios, etcétera, Irán no tendrá la tentación de entrar a resolver un problema? Porque si es verdad que ISIL, si toma Bagdad y quiere este califato, pone en peligro a Israel, también pone básicamente en peligro al mismo Irán, y Irán ya tiene presencia dentro de Irak. Hay generales de de las fuerzas Quds, que es una fuerza especial de los iraníes. Y hay algunos que creen que ante la inacción del resto de los países árabes, Irán no va a dejar de hacer la parte que le toca. Bueno, es muy posible que Irán, si Estados Unidos no... Finalmente Estados Unidos tendrá que tomar la decisión de si manda tropas o no manda tropas, porque si desde el aire no pueden resolver el problema, y parece que no lo van a poder resolver... ¿Y si nadie quiere entrar? La posibilidad de que entre Irán se multiplica. Si entra Irán, también es un problema gravísimo para el Estado de Israel y para la supervivencia del Estado de Israel, porque Irán es otro de los países que también, y otra de las entidades que ha dicho que Israel debe desaparecer y que no reconocen es lo más probable entonces que terminamos viendo básicamente una alianza de Israel que ya de manera tácita existe, de una manera una alianza de Israel entre países como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, para tratar de sacar a Irán de Irak, ¿no? Ya existe una alianza de alguna manera tácita, si no explícita, entre Israel, Egipto y Jordania. Exactamente, y también los Arabia Saudita. Y los kurdos. Y los kurdos también. De manera que son grupos étnicos o países que tienen unos intereses comunes y tienen que defenderlos. El problema es que el peligro mayor en este momento es ISIS, pero hay otros peligros que son también... que hay que tomarlos en cuenta. El peligro iraní yo creo que hay que tomarlo muy en cuenta, no por la sociedad iraní, que es la sociedad quizás más prooccidental del mundo islámico, sino por esa cúpula religiosa que controla dictatorialmente ese país y que tienen una especie de autocracia electoral que se renueva cada cierto tiempo. ¿Debemos poner tropas en la tierra? ¿Debemos poner tropas en el terreno? Yo creo que es la manera de evitar un conflicto mayor a medio plazo. Lo que pasa es que desde el punto de vista electoral es costosísimo, pero es la manera de impedir que dentro de unos años se pueda desarrollar un conflicto que llegue a la etapa incluso nuclear en esa zona del mundo. ¿Debemos poner tropas en el terreno? Yo creo que es inevitable, porque la guerra moderna, Israel lo ha intentado y demostrado 1000 veces, y el caso más reciente es el conflicto de Gaza, que se intentó resolver solamente por el aire, y al final, en contra de la voluntad y en contra de los deseos del gobierno y del pueblo israelí, tuvieron que entrar tropas, porque cuando un combatiente se esconde debajo de la tierra, desde el cielo, tú no lo puedes matar. Tú no puedes acabar con eso. Lo que me preocupa de poner tropas en el terreno, ¿no? Es básicamente que una vez que tú liberas un territorio, lo tienes que ocupar. Y estamos hablando que la extensión territorial siria, además si le agrega los territorios en Irak ocupados por este momento por ISIL, que de alguna manera tuvieran que ser mantenidos también por tropas norteamericanas, exigirían por parte del ejército de los Estados Unidos un despliegue de cientos de miles de soldados, repito, no solamente para combatir a ISIL, sino para mantener control territorial, porque lo que nadie quiere es que los Estados Unidos entre a mantener a Assad en el poder. Ni Turquía tampoco quiere que Estados Unidos entre a crear un Estado turco. Hay una opción que se está barajando, y es la creación de un ejército profesional. Mercenario. Mercenario, hablamos de eso la última vez. Llámale como quieras, mercenario. Un ejército profesional, una especie de legión extranjera manejada por la OTAN. De manera que esos soldados de a pie, esa división, una división, 30.000 hombres, esos 30.000 hombres que son soldados aguerridos, bien formados, que están allí porque ganan un magnífico salario, sean los que hagan ese trabajo que las demás naciones, sobre todo las democracias, por razones electorales, no pueden hacer. Eso pudiera ocurrir. Mira, después de la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos se quedaron en Japón, se quedaron en Alemania, se quedaron en Corea. O sea, cada vez que ha habido una guerra donde los norteamericanos han puesto dinero y sangre para lograr una estabilidad en un país exitosamente, como ha sido el caso de Japón, de Alemania y luego de Sur Corea, todavía están las bases ahí, por algo están, y al parecer funciona. O sea,
¿Pero tú crees que se pueden comparar los japoneses con los extremistas musulmanes? Bueno, yo creo que le duelen los golpes con la misma intensidad, ¿eh? Pero creo que hay una historia de colonialismo diferente. Yo creo que básicamente los Estados Unidos visto completamente diferente en Japón, aún después de la posguerra, que como ha sido visto tradicionalmente precisamente en el Medio Oriente. Seguro que es mucho más difícil. Hay un matiz ahí, me parece importante señalar. Pero el problema es que en política exterior el problema es elegir entre lo malo y lo peor. Claro. Entonces, pues a lo mejor tienes que elegir lo malo, porque lo peor es eso, es precisamente más dañino, más tiempo, más destrucción. Y el principio esencial de cualquier política exterior sana es tratar de conseguir un mundo en el que no ponga en peligro los valores y los principios sobre los cuales tú te has organizado como sociedad. Las críticas a Obama son legítimas y vienen de todas partes, de la derecha, de izquierda, del centro y de abajo. Algunas son legítimas y otras hasta el jardinero de la Casa Blanca lo está criticando. Algunas son legítimas y otras no. Yo creo que en el tema... ¿Cuáles son las más legítimas? Las que tienen que ver con su falta de dominio de los problemas internacionales. ¿Las menos legítimas? Las de la crisis económica. Yo creo que la crisis económica, dentro de todo, Estados Unidos, cuando lo comparas con Europa o lo comparas con el resto del mundo, ha funcionado bastante bien. ¿Las críticas a Obama son legítimas? Bueno, coincido totalmente con Carlos. Hay algunas que son legítimas y otras no son legítimas. Y coincido también, no solamente en su desconocimiento de las soluciones posibles, pero también yo creo que es legítimo que él le presta poca atención a las personas que están en su entorno, que podrían darle unos consejos certeros, y de hecho ha sucedido que sus asesores le han dicho una cosa y él ha decidido otra y el resultado ha sido nefasto. Yo creo que es ilegítimo eso de que si nació en Kenia o si nació en Hialeah. Para mí eso es bueno, lo que decía Carlos, me parece, yo hablaba precisamente con Chuni antes de empezar el programa, hablábamos de la bolsa, ¿no?, y de la recuperación, y le decía yo que básicamente la bolsa, comenzábamos esto, la bolsa de Estados Unidos está en niveles espectaculares porque ¿cuál es el otro país después de Estados Unidos donde se puede invertir dinero? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? China, Brasil, Francia, es el único. Y es por algo, ¿no? La moneda de refugio es Suiza. Pero de todas maneras, la economía más brillante. Es demasiado pequeñita. Es demasiado pequeña para decir, vamos a meter dinero ahí y vamos a sacarlo. Que no hay mucho dinero. Carlos y Rolando, qué bueno te recuerdo. Verdadero placer. Bueno, gracias. Vamos a publicidad, regresamos. ¿Con qué regresamos? Nada, un debate muy de nuestros tiempos, el debate de la marihuana. Una cepa es medicinal, otra es recreativa, otra pues es recreativa medicinal. Y esto se va a decidir en noviembre. Desde diferentes ángulos vamos a ver este debate en solamente unos segundos. Ok, regresamos acá con uno de los grandes temas de nuestro tiempo, y hay varios, ¿no? Todo de contenido social. Este tiene que ver con la marihuana. Hay algunos estados que ya han aprobado la marihuana recreativa, ejemplo Colorado, ¿no? Y hay otros estados que han aprobado el tema de las cepas medicinales. Y aquí en la Florida tenemos la marihuana básicamente como una de sus cepas aprobada por la legislatura estatal. Ya existe la marihuana medicinal aquí en el estado de la Florida. Por lo tanto, el debate no es si debemos tener o no, o sea, aprobada la marihuana medicinal, es si estas cepas, otras cepas, deben ser aprobadas o no. A mí me parece que ahí está el debate. Si me equivoco, ustedes me rectifiquen. Y precisamente tenemos para analizar este tema a Eladio Armesto. Eladio Armesto es básicamente activista de derechos humanos, analista político. Para nosotros es un placer darle la bienvenida. Gracias, Eladio. Siempre un placer tenerte acá en el programa. Y tenemos también a Mauricio Pasariello. Mauricio está encabezando uno de los esfuerzos dirigidos a lograr la aprobación de los votantes. Tengo que hacer dos aclaraciones, nada más que me parecen pertinentes. Mauricio sí trabaja por una organización que está activamente promoviendo esto. En el caso de Eladio Armesto viene como activista comunitario nada más a discutir este tema. Me parecía importante hacer la aclaración. Claro. Empecemos por ti, Mauricio. Lo que digo es cierto de que básicamente ya en la Florida tenemos la marihuana medicinal, una cepa aprobada, que lo que estamos buscando es que se amplíe el concepto de qué es lo que pueden hacer los médicos para terminar diagnosticando otras cepas de marihuana. ¿Es así o no? Bueno, técnicamente hablando sí, pero hay muchísimas cosas que cambiarían con la enmienda 2. Es decir, la enmienda 2 lo que hace es establecer el derecho de un médico de poder recomendarle a un paciente con una enfermedad severa el uso de la marihuana si él estima que podría beneficiarlo. Bueno, como te digo, en este momento hay un sistema muy rígido que se estableció con la ley SB 1030
2030, donde hay solamente 5 viveros que van a poder cultivar esa cepa específica de la marihuana. Basado en la enmienda 2 podría cambiar todo eso, tendría que haber otra estructura distinta, otro sistema. Por eso te digo, sí, fundamentalmente de eso se trata, ¿no? De decir, de expandir el acceso de Pero déjame continuar, precisamente, déjame jugar un poco el abogado del diablo. Yo leí la pregunta constitucional y no dice que abramos, pues precisamente a que haya más cultivo de marihuana en el Estado. Solamente nos pregunta, una vez más, rectifícame si estoy equivocado, si debemos o no aprobar unas cepas para básicamente para uso medicinal, y básicamente termina diciendo la pregunta, y no la cito textualmente, que su regulación dependerá de la legislatura. Bueno, sí, efectivamente, es decir, eso es lo que dice la enmienda, que básicamente establece el derecho de los médicos de poder recomendar la marihuana para las personas con enfermedades severas, y también establece el derecho de un paciente de poderla utilizar, y sí, efectivamente sería el Departamento de Salud conjuntamente con la legislatura los que harían todas las regulaciones al respecto. Porque eso está mal si ya lo tenemos. No, yo pienso de que como defensor de los derechos humanos, de la moral pública y del bien común, tengo que abogar por aquellas soluciones que son adecuadas y justas a los problemas. Existe un problema médico para muchas personas en el cual los médicos estiman que el uso de la marihuana medicinal los va a ayudar, y no es justo que se le prohíba a esos médicos recetar dentro de los límites y de las restricciones bien estrictas que están delimitadas en esta enmienda, poderles dar el derecho a ayudar a esos pacientes. O sea, y una de las cosas que uno se preocupa básicamente es acerca de las regulaciones. Los que están en contra de que la enmienda 12 pues prospere y sea aprobada en el Estado, lo que requeriría más de un 60% de los, o sea, como mínimo un 60% de los votantes. Algunas de las personas lo que dicen, que esto es la puerta para que por ahí entre la marihuana recreativa. Esto es sencillamente argumentos para desviar la atención del elector del argumento central, del tema central, que es el derecho de los médicos a recetar y de los pacientes a recibir un tratamiento que médicamente se ha dicho que tiene promesa y que en muchos casos ayuda y beneficia al paciente. ¿Cómo se puede controlar esto? De la misma forma que se controlan todas las otras drogas. Todos los demás medicamentos, los demás fármacos. Es decir, hoy en día un médico literalmente puede recetar un opioide para prácticamente cualquier cosa. Es decir, no tiene una lista de enfermedades, no tiene restricciones al respecto. Es decir, será muy parecido probablemente. ¿Y en qué puede ayudar la marihuana medicinal? Todavía, porque básicamente lo hemos hablado en el pasado y lo seguimos hablando, es que no hay todavía evidencias inequívocas de que la marihuana medicinal realmente sea medicinal. Bueno, de nuevo, eso lo hemos discutido anteriormente. Por supuesto que basado en el hecho de que la FDA estima que la marihuana es una sustancia de categoría 1, por esa razón no se ha podido realizar realmente los estudios a fondo, los estudios clínicos necesarios para entender exactamente cómo funciona. Ahora, desde el punto de vista de estudios que se han realizado en otros países, sí se ha demostrado que tiene muchos beneficios, y desde el punto de vista anecdótico la información que tenemos es vasta. Y sí, para muchas enfermedades, como te dije, como hemos hablado anteriormente, el cáncer, por ejemplo, las personas que están pasando por quimioterapia, para la epilepsia, hemos visto casos dramáticos específicamente pediátricos, por ejemplo. Hay muchísimas aplicaciones, de hecho, que se han, si bien no comprobados desde el punto de vista minucioso, preciso, científico, sí sabemos que tiene grandes beneficios para personas con ciertas enfermedades severas. Hay una lacra en nuestra sociedad, ¿no? Y básicamente cuando a uno le decían marihuanero, le decían lo peor del mundo. Yo he hablado con médicos, amigos míos, que aún, o sea, que a veces me dicen, eso es una manera de meter la marihuana medicinal, no hace falta. Esto básicamente lo que quieren es destruir, como tú señalabas, y tú te identificabas precisamente con una persona que lucha, y lo has demostrado a través de tu carrera, ¿no? Que lucha por cambiar las cosas a tu alrededor. ¿Por qué esas personas no tienen razón? ¿Por qué las personas que nos están viendo no tienen razón? Te voy a decir por qué. Porque independientemente de lo que usted opine sobre el uso de la marihuana, independientemente de eso, si es bueno o si es malo, nadie puede estar justamente en contra del derecho de un médico a recetar y de un paciente a utilizar una terapia que en muchos otros países ya se ha encontrado que es beneficioso. De hecho, la regulación esta va a restringir el uso de tal manera que prácticamente no va a poder existir ninguno de los abusos que los detractores de la enmienda alegan. Por otra parte, como dijo mi amigo Mauricio,
esta ley le va a entregar a los médicos más poder de lo que ya ellos tienen para recetar toda. Y que de hecho lo hacen con una libertad tremenda. Precisamente hablábamos antes del programa que la Florida durante muchos años se convirtió en la capital de drogas por recetas, y que eso se ha eliminado. Y le tengo que reconocer que la fiscal Pambón hizo una labor excelente en ese sentido, ¿no? Pero básicamente la gente venía de todas partes de Estados Unidos a tratar de buscar, pues, básicamente recetas para poderosísimas medicinas. Sí, sí, efectivamente. Y bueno, eso fue un problema que nos azotó durante muchos años. Creo que en el Estado hemos sabido más o menos ya administrar ese sistema un poco mejor y estamos logrando que eso esté bajo control. Aunque, de nuevo, es imposible eliminar del todo. Es decir, en cualquier situación donde haya una medicina que puede ser abusada, siempre va a existir ese problema. Y posiblemente exista también si pasa la enmienda 2, pero esa no es ninguna razón por qué deberíamos negarle, por el acto de una minoría muy pequeña, negarle a una amplia gama de personas con toda una serie de distintas enfermedades que podrían beneficiarse del uso, el acceso a lo que necesitan para sentirse mejor. 7 jueces de la Corte Suprema han dicho no voten por esto. Y están citando una cantidad de razones legales tremendas. Por supuesto, mira, el Colegio de Abogados Criminalistas está en contra, porque eso les va a mermar el negocio de ellos. Las prisiones privadas también. Todas estas personas que quieren desviar la atención del tema central, que es el derecho de los médicos y los pacientes, pues entonces van a inventar toda una serie de argumentos espurios que son el resultado de no tener un argumento serio. Y por eso es que hablan de que si la marihuana está destruyendo la juventud, que si la marihuana esto. Este no es el tema, señores. Aparte de que el uso recreacional de la marihuana es un problema social y de salud pública, no es un problema criminal. Y pero lo han criminalizado. Criminalizar un problema social y de salud pública es injusto y es inmoral. Es inmoral. Los hijos míos le pueden poner una montaña de marihuana enfrente, no la van a tocar. ¿Por qué? Porque están bien educados, porque saben que eso no les conviene. Pero eso no quiere decir de que nosotros vamos a echarle la culpa a unas hojitas secas por el descalabro de la sociedad. No, lo que la juventud necesita es más valores morales, más principios éticos, ser instruidos en los valores que los van a ayudar en la vida para que puedan decirle no a todo lo que no le conviene. Por cierto, déjame aclarar una cosa del principio, cuando estábamos conversando, que estábamos hablando de los viveros. Tú me dijiste que no va a expandir más allá de los 5 viveros. Eso simplemente fue una suposición de mi parte. Si hay muchísimas más cepas disponibles, me imagino que no va a ser posible cultivar todo lo necesario para posiblemente cientos de miles de pacientes en esos mismos 5 viveros. Simplemente quería hacer esa aclaración porque esa fue una suposición de mi parte. Me parece importante. Y es importante también señalar que ningún médico va a estar obligado bajo esta ley a recetar eso, ni los planes de seguro están obligados a pagarlo. Y además, ninguna otra persona que no sea un médico la va a poder recetar. Tampoco. Que eso es importante señalarlo. Y las regulaciones no la pone Mauricio ni la pones tú tampoco, ¿verdad? Ustedes no ponen las regulaciones. Eso es un estatuto estatal. Un estatuto estatal que lo pasa la legislatura con el Departamento de Salud, ¿verdad? Absolutamente. Muchas gracias Mauricio. Muchísimas gracias. Mauricio, muchísimas gracias también a Eladio. A los dos. Un placer tenerlo aquí en el programa como siempre. Vamos a publicidad y regresamos con un tema bien candente, que es lo que está pasando con ébola y los médicos cubanos en África. Pero antes, opciones de un mundo moderno. Ok, estamos aquí con opciones del mundo moderno. Tenemos a José Aponte con nosotros. José, muy buenas, ¿cómo te va? Bien, gracias Roberto. Bien, una vez más yo creo que es importante recalcar qué son las células madres. A ver. Bien, las células madres son las únicas células en el cuerpo que tienen la capacidad, Roberto, de autorregenerarse. Por eso se llaman células pluripotentes. Estas células tienen la capacidad que viajan a través del torrente sanguíneo y se alojan en los órganos que más la necesiten, regenerándola nuevamente y fortaleciendo el órgano para eliminar cualquier padecimiento, Roberto. A ver, dime, ¿quién la puede necesitar? A ver, nuestro compañero Carlos Justo tiene artritis en la rodilla de jugar balompié allá en República Dominicana. ¿La puede utilizar, sí o no? Eso es correcto. Okay. Las personas que sufran de artritis, diabetes, hipertensión, dolores musculares y falta de energía, este es el tratamiento correcto, porque con Madrecell Plus, a partir de la primera hora, nosotros estimulamos la médula ósea para que produzca nuevamente las células madres. Estas son las células importantes en el cuerpo que pueden regenerar todos estos padecimientos, Roberto. Uno de los muchachos aquí ahora me estaba preguntando, bueno, hay tantos productos estos naturales. ¿Cuál es la diferencia entre este producto y otros productos, José? Muy buena pregunta, Roberto.
Madrecel Plus es un tratamiento 100% natural, sin ningún tipo de contraindicación. Por eso es que todas las personas que vengan con padecimientos, que ya están cansados de beber cápsulas, pastillas, químicos, este es el tratamiento 100% natural para eliminar todos esos padecimientos, Roberto. Y ahora viene la parte importante para usted. Usted lo quiere adquirir, ¿verdad? ¿Cómo lo pueden adquirir nuestros televidentes, José? Bueno, con la promoción de la televisión, en estos momentos, llamando al número en pantalla, pueden obtener Madrecel Plus con el tratamiento especial de Roberto, en donde con su orden reciben el segundo mes totalmente gratis. De segundo mes, pero nada más que eso, segundo mes nada más gratis. ¿No podemos darle algo más? A ver, ¿qué más le vamos a dar? Bueno, el primero y segundo mes gratis. Ok, Roberto. A las primeras 50 llamadas que llamen al número en pantalla, también le vamos a dar el tercer mes totalmente gratis, Roberto. Eso me gusta. Así que si usted quiere adquirirlo, tiene que llamar ahora. No dentro de una hora, no dentro de 2 horas. Ahora tiene que llamar al número en pantalla para poder adquirir pues su célula madre, que lo ayuda en cualquier cantidad de cosas. Gracias, José. Nosotros regresamos en solamente unos segundos aquí en Prohibido Callarse. Porque tenemos ya el segundo caso de ébola. Esto está sucediendo en Dallas, aquí en los Estados Unidos. La enfermedad, para que ustedes tengan una idea, ¿no? En estos momentos los niveles de contagio en África son de 10.000 personas, entre 5 y 10.000 personas, semanalmente. Y esto para finales de diciembre, hay algunos que creen que puede llegar a entre 20 y 30.000 personas infectadas mensualmente si no se para esto, que ya es mucho más serio de lo que muchos se imaginan. ¿Cuál es el peligro? Que no se puede contener en África. O sea, esto ya no es un problema africano. ¿Por qué? Porque las personas viajan, las personas intercambian pues toda una serie de relaciones, que es lo que nos hace muchísimo más posible que esto pues se disperse por el mundo. Tenemos para analizar este tema a José Antonio Cisneros, el doctor José Antonio Cisneros, y también tenemos a nuestro Darcy Ferrer, al doctor Darcy Ferrer, porque los médicos cubanos están yendo precisamente en estos momentos para África, y hay algunos que dicen que pueden que esto tenga serias consecuencias para la salud en Cuba. Doctor, gracias por acompañarnos. 5 o 10 mil personas en África todas las semanas. Ya tenemos el segundo aquí en Estados Unidos. ¿Qué conclusiones se puede sacar de esto? Bueno, mira, lo que hay evidente hasta ahora es que no estaba preparado este hospital Dallas para manejar este paciente. Hoy lo ha reconocido el CDC y actualmente grandes esfuerzos de preparar equipos que vayan a cualquier hospital que notifique un caso de estos, de manera de coordinar mejor todas las acciones necesarias para entrenar y verificar que el personal esté protegido, aquel personal que está en contacto directamente con el paciente. La muerte de Duncan, aunque dolorosa, pues sirvió en cierta forma para mostrar las deficiencias de los hospitales que no están preparados para este tipo de aislamiento de infecciones tan peligrosas como el ébola. Darcy, ¿qué va a tomar estar listo para esto? ¿Qué toma para estar listo? Porque lo que yo he estado viendo, precisamente ayer veíamos en el programa de María Elvira al doctor Jorge Martínez, básicamente utilizar todas estas cosas, toda esta indumentaria que se utiliza. Y una de las cosas que yo hablaba con él en la mañana de hoy es que los protocolos que se siguen en África no son los protocolos que se siguen acá. En África, cuando una persona termina de estar en contacto con un paciente infectado, lo rocían, le rocían cloro, etcétera, antes de empezar a quitarse toda esta indumentaria. Aquí yo oí al doctor Sánchez Gupta, el doctor Gupta de CNN, quitarse él mismo la indumentaria, demostrando cómo se la quitan aquí en los hospitales, y es básicamente con las manos. De ahí te vas a no hay manera que no te contagies. Bueno, de hecho, yo lo que he notado a raíz de lo que he visto por la indumentaria es que la indumentaria que están usando Médicos Sin Fronteras allá en África es totalmente diferente a la de aquí. La de allá parece ser algún tipo de plástico impermeabilizante que permite pues perfectamente lo que tú dijiste, pues que la persona sea lavada después que entre en contacto con los fluidos del paciente, y de esta manera permitir pues que el quitarse la protección no traiga a su vez un peligro. Exacto. Lo que he visto aquí es el típico material descartable, probablemente impermeable también, pero es un poco diferente, y yo no estoy muy seguro de que sea tan efectivo. De hecho, no lo fue para proteger a estas dos enfermeras allá en Dallas, y obviamente yo creo que ellos van a estar revisando
revisando seriamente cómo se comporta el protocolo. Pero lo que está claramente es que la clave es la prevención y el entrenamiento, y estas personas no estaban entrenadas ni para vestirse, ni mucho menos para desvestirse con estos equipos de protección. Darcy, los médicos cubanos, ahora también quisiera que abordara también el tema de los médicos cubanos en África. O sea, de hecho también lo otro que tenemos que tomar en cuenta es que acá hay dos de los trabajadores, dos de las enfermeras que ya se contagiaron con el virus, pero allá en África Occidental el contagio del personal médico ha sido también bastante elevado, que se habla de más de 400 personas del personal de salud contagiados y 216 muertos dentro de ese personal. O sea que tanto un equipo de protección, un tipo de traje con un tipo de material específico, más el otro que se usa aquí, lo concreto es que es muy difícil mantenerte aislado, o sea, hay que tomar extremos, o sea, medidas extremas para no contagiarte, para no infectarte con un virus tan letal como es el ébola. O sea, es muy difícil y generalmente lo más peligroso es a la hora de quitarte toda esa protección que ha estado en contacto con los fluidos del enfermo. 165 médicos cubanos acaban de llegar a Sierra Leona. El Herald nos dice en el día de hoy que estos médicos, si se enferman, no pueden regresar a Cuba. Sí, eso lo que demuestra es una práctica más que habitual ya si revisamos la historia. O sea, los médicos cubanos no son los que han inventado las misiones internacionalistas. Esto es algo que ha existido pues siempre y se practican desde hace muchísimo tiempo atrás. Ahí está Médicos Sin Fronteras, digamos que es la organización más prestigiosa de este tipo o la más conocida. Y siempre, en el caso de las misiones de los médicos cubanos, ha existido pues lo que nos tiene caracterizado el régimen, que es el desprecio, la falta de escrúpulos y el sacrificar a los cubanos como si fueran ovejas mandadas al matadero. O sea, es extremadamente peligroso la situación de estos médicos cubanos, de estos galenos, que incluso hasta autoridades de salud de cubanas ya han dicho por lo claro que muchos de ellos se van a contagiar. Y esto de no regresarlos a Cuba, de incluso si mueren por allá, pues incinerarlos y dejarlos por ahí. ¿Por qué lo hacen si saben que casi lo que les espera es una muerte segura? Es que los médicos cubanos están prácticamente obligados por las condiciones extremas, la falta de posibilidades de vivir en Cuba, de conseguirse los $10 que hacen falta para alimentar a tu hijo, para buscarle un par de zapatos a tu niño que no tiene zapatos. De la misma manera que un cubano se tira para el estrecho de la Florida para tratar de llegar aquí arriesgando la vida, un médico cubano va a África, además o sea, también para... No hay altruismo, es netamente una cuestión de que es el único mecanismo que tienen para acceder a dólares, para acceder a cambiar, a modificar un tanto la vida miserable y dramática que llevan dentro de la isla. Ustedes lo ven así, o sea, los médicos no cubanos, cuando ven estas misiones, cuando le dicen un médico cubano que fue para Sierra Leona, pues le han dicho en Cuba de que no puede regresar si se infecta. ¿Cómo ustedes lo ven, los médicos de otros países? ¿Lo ven como una cuestión altruista? ¿Lo ven esto es lo que hay que hacer? ¿De qué manera lo ven ustedes? Bueno, mira, mi punto de vista, y estrictamente individual, es que todo depende básicamente de la libertad que tenga el médico de escoger si quiere o no ir. Porque hay muchos médicos voluntarios que van. De hecho, Médicos Sin Fronteras es una organización de médicos voluntarios. Yo no sé si el médico cubano que va por su propio deseo de colaborar y de servir al paciente, o va por órdenes, o va en este caso porque le pagan, ¿no? Ya eso sería otra cosa, pues. Pero yo sí creo que existe a nivel mundial, los Estados Unidos están mandando creo que 3.000 médicos, paramédicos del personal militar. Ya eso es otra cosa, se mandan recibiendo órdenes, o sea, no estoy muy seguro de que todo depende fundamentalmente de la libertad. Claro que sí, así mismo, doctor, muchas gracias. El doctor Jorge Antonio Cisneros, gracias Darcy. Regresamos en solamente unos segundos aquí a Prohibido Callarse.
Bien, así llegamos al final del programa. Antes de despedirnos, una vez más, muchas gracias a todos los que nos apoyaron en el día de ayer, día récord. 255,000 tweets y retweets se dieron en el día de ayer. A todos los que nos acompañaron, muchas gracias a los candidatos, nuestro agradecimiento a todo el equipo, a la gerencia de Mira TV, gracias. Nuestro compromiso es seguir haciendo ese tipo de televisión. Tengan todos ustedes muy buenas noches, que Dios nos acompañe a todos. María Julia, nos fuimos.